Hola mundo, hoy comienzo este programa con Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido. Gracias, Carla, por la invitación a tu programa. Gracias a ti. Es que tenemos muchas dudas y voy a empezar. Te prometo que voy a hacer preguntas muy cortas para que nos des también respuestas lo más cortas posibles y a despejar todos estos, no sé, quizás comentarios que hay sobre este acuerdo, este levantamiento o ampliación de la licencia Chevron. La primera es, ¿tú has visto el contrato entre Chevron y el régimen de Maduro? No he visto el contrato, conozco las líneas gruesas de lo que acordaron. Ajá, ¿cuáles son? Allí, por ejemplo, se establece cuál es la deuda que tiene todavía Maduro con Chevron. ¿Cuál es esa deuda? ¿Cuál es el monto? El monto total de esa deuda son 2.800 millones de dólares. ¿Y eso según quién? ¿Según lo que ha dicho Chevron? ¿Maduro lo ha establecido? Eso es según Chevron, cuando él lo presenta en los informes, hay un informe que tú presentas a la Security Exchange Commission, Ok. que es la SEC, que es el K1. Ellos reflejan ahí todos los pasivos y puedes observar que por la deuda de los 2.000 millones que les prestaron en el 2013, todavía hay una deuda al 2021 de 530 millones y por dividendos que le deben porque no le han retribuido por las exportaciones del crudo que han generado las empresas mixtas, Ujú. Petropiar y Petroboscan, es alrededor de unos 2.300 millones. Ok, te hablo de esto porque la conclusión de lo que pasó el sábado en México es que lo único concreto aquí es que se amplió la licencia para Chevron, pero que de resto no hay nada más concreto. Un acuerdo social que no tiene un tiempo para ser ejecutado, que ni siquiera se sabe cómo se van a descongelar esos recursos, que no son recursos de la República congelados, son transacciones que intentó hacer PDVSA, probablemente asociadas al lavado de dinero y que están en Europa y que están además bajo procesos judiciales. Nadie sabe cómo van a descongelar eso, ni en cuánto tiempo. Eso no es de un día para otro, ¿no? Totalmente, son recursos bloqueados, no congelados, como lo dices tú, están bloqueados, que necesitan Así. cómo se le otorga a la ONU para manejar ese fondo que asciende, según los mejores Claro, pero estimados, a nadie sabe cómo se le 2.700 va a millones. entregar ese dinero, porque eso No tiene fecha. ningún país te va a decir, no, si yo lo descongelo y ya. Eso tiene un proceso judicial en marcha, es decir, tiene un proceso que escapa a manos de cualquier ejecutivo. Eso ni siquiera está en manos de Estados Unidos. Sí, por eso es que la palabra es bloqueado, no congelado. Ok, entonces, ese dinero no va a llegar mañana. No, totalmente no llega mañana, crean una narrativa. Aquí el problema es la narrativa, Carlos. ¿Cuál es la narrativa? La narrativa es que ahora en la condición de la infraestructura, en tanto salud, eléctrica, el problema va a ser de esos fondos, porque como esos fondos no me llegan, yo no tengo cómo resolver la situación en el país. Entonces, ahora la carga, esto es una crisis creada por el régimen de Maduro, porque no ha hecho los programas de mantenimiento, de inversión, porque se han llevado todo el dinero en la corrupción. Entonces ahora resulta que no podemos resolver la situación del país porque yo no tengo acceso a los Pero es 3 que mil la millones. narrativa no es solo del régimen, es también de la plataforma unitaria que está intentando vender esto como un éxito. Y este fondo social no existe, es una fantasía. Es totalmente cierto, es algo, lo que podría haber es lo que tiene Estados Unidos que no llega a ese monto. Aquí en Estados Unidos hay más o menos como entre 800 y 1.000 millones Pero de dólares. entiendo que no se va a utilizar lo que está aquí, ni tampoco el oro de Inglaterra, que son 2.000 millones, 2.000 millones más. Ese es mucho más difícil porque ese está en reserva, ese es reserva de la República. Ujú. Aquí si hay unos depósitos que corresponden al Banco Central, que si la administración de los Estados Unidos consideran, podrían ser, dije podrían, no dije que iban a ser, Ok, podrían ser usados. entiendo que eso no está previsto ser utilizado, sino lo que está en estos otros países, no sé en qué países está, pero que como te digo está bajo procesos judiciales. Eso no está Totalmente, disponible totalmente, ni accesible a una decisión política. Entonces, totalmente. la excusa, porque fíjate tú, la excusa para no hablar de lo que se debe hablar, que es de las elecciones, de esas elecciones del 2024, o incluso de los presos políticos a quienes sí están torturando hoy, es que la gente se está muriendo de hambre y hay que solucionar esto rápido, pero es que ese dinero no va a llegar rápido. Entonces, ahora, ¿cuál es la excusa para no hablar de la solución política?
Eh, fíjate, lo que ocurre es lo siguiente. Haberle entregado la licencia a Chevron, que se le vencía el 1 de diciembre, sin un resultado en la mesa, entre comillas, tangible, era fortalecer mucho la posición de Maduro dentro de ese juego de negociación que tiene, porque desde que Maduro empezó a tener negociaciones con la Casa Blanca, él ha jugado una posición maximalista. Él ha logrado todo y no ha dado nada. Entonces, ¿qué ocurre? Él ha venido insistiendo ahora que él necesita que le retiren el precio a su cabeza, los 15 millones de dólares a la administración Biden, para poder seguir avanzando en esos Eso lo procesos. pidió, profe, según tienes entendido. Sí, totalmente. Tengo hasta a través de quién lo pidió. Entonces Maduro pidió que le quitaran además el precio a la cabeza. Y Estados Claro, Unidos, porque él ha venido, Carla, él ha venido avanzando en cada una de las sí, cosas que ha pedido. Y total. entonces él no puede viajar, viaja con mucha inseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener una relación normal si hay un precio sobre la cabeza de él? Entonces, eso es lo que él se trasluce en su inseguridad para viajar. Entonces, para normalizar más, entonces ahora juega en esa posición y como en haberle entregado la licencia a Chevron sin ninguna aparente encuentro de nuevo en México, porque lo que se quiso vender es que hubo un acto en México donde ambas partes se sientan y se está buscando la solución, eso que tú dices que no se habló, política para el país. Ujú. Y Y no que eso es pasó, lo que eso no viene pasó. después. Eso no Eso es lo que pasó. Este fondo social que no se puede ejecutar mañana a corto plazo no acerca a Venezuela a la democracia. Eso fue la excusa para poder dar la licencia a Chevron. Entonces, lo que pasó aquí es que Estados Unidos estaba apurado porque el 1 de diciembre se vencía la licencia. Y lo que querían era empujarlos a sentarse en México para poder Para, tener una excusa de ampliar esa licencia. es totalmente, eso fue lo que en la práctica ocurrió. Voy a hacer una pausa, profe, acompáñame un rato más. Ya regreso con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz nos acompaña en esta parte del programa. Profesor, ¿cómo es que Estados Unidos dice, Chevron, tú ahora vas a producir, vas a explotar y vas a exportar petróleo en Venezuela? ¿En qué parte de la ley de hidrocarburos de Venezuela dice eso? Eso viola la ley de hidrocarburos, como lo dices tú. Eso no corresponde a la ley. Además, pedirle a una empresa privada que viole la ley de otro país es realmente indebido, vamos a ponerlo así. Una administración le pida a una empresa privada, ve a esa empresa y viola las leyes de ese país, algo que realmente no logro entender cómo la administración Biden tomó esa decisión, porque se podría buscar un esquema que tendría que ser el cambio de la ley en Venezuela, pero eso no ha ocurrido todavía. Pero es que por eso te añado esto, por eso te preguntaba al principio, ¿qué dice ese contrato entre PDVSA y Chevron? Porque, ¿qué haría PDVSA entonces? ¿Le va a trasladar sus competencias de actividades primarias a una empresa privada? Eso lo puede hacer PDVSA. Y te lo planteo así porque lo que más me llama la atención es que Maduro firmó un convenio, un contrato en el que no le dan regalías, no le pagan dividendos, no le pagan impuestos y además PDVSA no es la que explota ni la que exporta. Y Maduro aceptó eso, a cambio de nada. Aquí hay algo que aclarar también, ¿no? Quien paga impuestos y regalías son las empresas mixtas, no es Chevron, ¿ok? Es Ok, Petroboscán, es ajá. Petropiar. O sea, la carga de eso corresponde a esas empresas mixtas. Entonces, cuando Chevron es socia con un 40% en Petroboscán y un 30% en Petropiar, o sea, es una socia minoritaria. Pero Estados Unidos nos dice que no le va a llevar a recibir, que PDVSA no va a recibir nada en dividendos ni en regalías. Pero entonces Esto, igual la empresa mixta sí se los va a pagar. eso no parece que fuese a ocurrir, Carla. Eso PDVSA va a recibir sus regalías y sus impuestos porque es la forma como funciona. Voy a poner un ejemplo. Uh-huh. El préstamo de los 2.000 millones que le hicieron a Petroboscán, a la empresa que está en el Estados Unidos, de 2.000 millones en el 2013, se vencen las cuotas de pago con crudo en el 2026. Ellos estaban recibiendo alrededor
de 58.000 barriles día de crudo Boscan. Con eso ellos cobraban su deuda. Si el crudo estaba a un precio alto, ellos distribuían los dineros a las cuentas del Banco de Venezuela en dólares para que se pagara las regalías, los impuestos a PDVSA, al Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Pero eso no se hacía en Venezuela, eso se hacía en una cuenta offshore, que en el caso de este contrato era de Petroboscan, era en Panamá, una cuenta fiduciaria. Como era fiduciaria, habían unos compradores autorizados, recomendados por Chevron y autorizados por PDVSA, que podían recoger ese crudo y venderlo en el mercado libremente, pero ellos depositaban ese dinero en una cuenta no fiduciaria que transferían después a la fiduciaria, porque en un fideicomiso ellos distribuyen un ente externo que no es de las partes de la socia, y ellos pagaban. Entonces, eso sigue siendo, esos 580 millones que se le deben de ese préstamo van a seguir pagándose así. O sea, y ahí se paga regalías y ahí se paga impuestos. Okay. Eso no va a cambiar la estructura de pago de cómo se hace. Entonces, ¿cuál es el éxito de este convenio para Venezuela? Para los venezolanos. ¿Cómo? No ¿Cuál es el éxito de este convenio para los venezolanos? Para los venezolanos de a pie es que de alguna manera flexibiliza las sanciones económicas sobre PDVSA. ¿Por qué? Porque a las demás empresas que están en Venezuela, como Repsol, la Española, Eni, van a tener que darle las mismas condiciones. Eso te iba a decir, que si Estados Unidos dice que todos los derechos o las prioridades las tiene Chevron para venderle petróleo, porque además ellos monopolizaron un poco esto de la exportación de petróleo, me lo traje a mí. ¿Y esto no nos genera nuevos litigios internacionales con los acreedores? Al convertirse él en lo que se conoce como un brazo, en una extensión de PDVSA, puede ser llevado a juicio, precisamente porque él está recibiendo el cargamento de petróleo y podría un ente que tiene una demanda contra PDVSA o contra la nación por cualquier condición, podría introducir una causa contra Chevron. Eso es un riesgo que está corriendo Chevron, a convertirse en un brazo, extensión de PDVSA, en términos de tener el crudo y traerlo a Estados Unidos solamente. En ese sentido, es una amenaza que tiene. Un colega decía que iba a incrementar la producción en 100.000 barriles diarios con la llegada de Chevron. ¿Eso es así? ¿Tan mágico? Actualmente Petroboscan no está produciendo, tiene una crisis, y Petropiar está produciendo alrededor de unos 60.000 barriles diarios. Petroboscan tiene un potencial de producción de unos 115.000 barriles. Si ellos llegan, vamos a suponer que actúen rápido y se instalen, bueno, ellos están en Venezuela y activen todo, eso es un campo que ellos conocen muy bien, Chevron, ellos podrían estar recuperando después de unas inversiones para el primer 6 meses alrededor de unos 60.000 barriles, y los 60 que tienen en Petropiar, claro, no son todos de ellos, pero estoy diciendo la producción del campo. Podemos estar hablando de que recuperan 60 y en el otro podrían estar 80, como unos 80.000 barriles a la vuelta, unos 6 meses. Una cosa sobre Tarek El Aissami, que lo estaban comentando, que él estaba deseando que esta producción aumentara rapidísimo para poder tapar lo que fueron sus malas decisiones gerenciales dentro de PDVSA como ministro del petróleo. ¿Cómo queda él aquí? Él queda muy mal porque la producción de Chevron no va a subir aceleradamente. No vamos a tener un milagro petrolero en términos porque llegue Chevron, porque las inversiones son cuantiosas. Y Chevron va a recuperar su deuda, que la recupera con barriles, va a hacer todo lo mejor que pueda, pero aquí lo que está en juego, y creo que lo que es la visión de Chevron, es que a la vuelta de un año o dos se debe resolver, de acuerdo a la comunidad internacional, entre comillas, en la legitimidad de origen de la presidencia. Debe haber la elección presidencial. Y una vez resuelta esa legitimidad de origen, las sanciones económicas no tienen vigencia porque están sujetas, se colocaron por la legitimidad de origen de Maduro como usurpador de la presidencia. Entonces, una vez que eso sea legítimo, se abre otra vez Venezuela, no tiene sanciones, y es donde yo creo que Chevron está apostando que en ese momento
si puede, tendría 1 año o 2 años en Venezuela, si la elección es en el 24, yo sigo creyendo siempre que es en el 23, según la información que manejo. Okay. Él estaría ya en una mejor posición, podría tener ahí, lo que faltaría es la Asamblea Nacional, que a lo mejor si así es, así sería en el 24, porque sí tendría que haber un cambio de la ley. ¿Para qué? Porque esto es básicamente, Carla, es una privatización de PDVSA. Lo que estamos viendo es la pre-privatización de PDVSA. Entonces, Qué en la buen que le punto. estamos tocando... ¿ah? Me queda un minuto o menos, pero Chevron de verdad va a hacer todo esto, va a invertir en infraestructura, va a hacer todo este movimiento solo por un convenio que dura 6 meses. No nos están No, diciendo que no, esto no, va más allá de 6 meses. No, Chevron está apostando a un mediano y largo plazo porque recordemos que la agenda verde, el Green Deal de aquí, de la administración Biden, no está permitiendo crecer la producción petrolera en Estados Unidos y por lo tanto estas compañías, y pongo el ejemplo siempre de Exxon, está metido en Guyana, donde está apostando, y Chevron su apuesta la está haciendo en Venezuela. Profe, siempre es un placer tenerte. Gracias por ayudarnos. Un gran placer para mí también, Carlos. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, con nosotros.